resortes viejos. Hola, buen día, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3, también transmitiendo vía Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Y en el día de la fecha vamos a concluir con la obra que venimos desarrollando ya hace varios episodios, que tiene que ver con el modelo argentino para el proyecto nacional, aquel que definimos como el testamento político del general Perón, el último escrito que fue legado, digamos, no tan solo a los argentinos, sino a la humanidad, dado que, como vamos a ver en esta parte que tiene que ver con las conclusiones, el mensaje que deja es de carácter universalista, en principio de organización nacional, de unidad nacional sobre todo, pero con proyección continental y universal, dado que eran las etapas de la humanidad que él avisoraba que se iban a producir inexorablemente. Entonces, en las conclusiones de esta obra tenemos algunos lineamientos ya puntuales que señala Perón como puntos de partida para la reconstrucción de lo que tiene que ver con nuestro pueblo, con la patria, y poder pensar la humanidad en otros términos también. Así que bueno, hecha esta breve introducción, vamos a adentrarnos de lleno ya en este último capítulo, que es justamente la tercera parte, conclusiones de aperturas, y dice en su primer inciso: Argentina en la comunidad mundial. He expuesto nuestro modelo argentino en términos de transformación de la comunidad nacional, deseando que sirva a nuestra patria como nación autónoma y plena. Pero la Argentina opera dentro de la sociedad mundial, y esto no es incompatible con su independencia esencial. Veo con claridad que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que en un futuro relativamente cercano nos puede conducir hacia formas integradas en el orden político, tanto como en el económico y social. Estamos en la aurora de un nuevo renacimiento, pero seríamos muy ingenuos si confiáramos en que tal renacimiento resultará un producto espontáneo de la historia del mundo. Como partimos de una etapa en la cual las determinaciones políticas básicas se dan en el nivel de los pueblos organizados en estados, la unión que conduzca al universalismo solo puede provenir de los pueblos mismos antes que de decisiones arbitrarias. La experiencia histórica así lo enseña. Los grandes problemas mundiales que se vislumbran en función de un panorama histórico general pueden agruparse de la siguiente manera. A. La superpoblación en relación con la disponibilidad de recursos dominantes, especialmente alimentos. B. El agotamiento de recursos naturales no reproducibles. C. La preservación del ámbito ecológico. Tales problemas pueden tener solución adecuada si se comprende que el universalismo no puede reducirse al ámbito de la concepción teórica, sino que debe hacerse efectivo a través de un proceso integral que comprometa a toda la humanidad. Creo que en esta línea de pensamiento se instala la Carta Pastoral Gaudium et Spes, cuando afirma que el género humano puede y debe no solo perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas, sino que le corresponde además establecer un orden político, económico y social que esté más al servicio del hombre y le permita a cada uno y a su grupo afirmar y cultivar su propia dignidad. El itinerario está trazado, debemos prepararnos para recorrerlo. Difícil y sutil tarea es esta para los hombres del futuro. Significa lograr una integración que no consista en una nueva manifestación enmascarada de imperialismo y compatibilizar el universalismo con la indispensable preservación de la identidad de los pueblos. Así como sostuve que una auténtica comunidad organizada no puede realizarse si no se realiza plenamente cada uno de sus ciudadanos, pienso que es imposible concebir una integración mundial armónica sobre la base de una nivelación indiscriminada que despersonalice a los pueblos y enajene su verdad histórica. Para nosotros los argentinos, esta ardua labor nos exige robustecer desde ya una profunda cultura nacional como único camino para consolidar el ser nacional y preservar su unidad en las etapas que se avecinan. La liberación en todos los terrenos es insoslayable requisito para ingresar en el proceso universalista. Resulta así que para constituir al mundo como un ente orgánicamente integrado, es necesario liberarse de dominadores particulares.
Paralelamente, debe considerarse dos etapas esenciales en las que me he referido en innumerables oportunidades, la del continentalismo y la del tercer mundo. La etapa del continentalismo constituye una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin pequeños imperialismos locales. Esta es la concepción general con respecto a los continentes y especialmente la concepción de Argentina para Latinoamérica: justa, abierta, generosa y sobre todas las cosas sincera. Debemos actuar unidos para estructurar a Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada y es preciso contribuir al proceso con toda la visión, la perseverancia y el tesón que haga falta. Tenemos que asumir el principio básico de que Latinoamérica es de los latinoamericanos. Quiero reafirmar con énfasis que nuestra proposición no es agresiva, simplemente recoge la enseñanza de la historia y la proyecta hacia el futuro, incorporando la constructiva cooperación estrecha en todos los países. Para cumplir plenamente con el programa universalista, debemos tener real independencia de decisiones y ello requiere una Latinoamérica con individualidad propia. Como latinoamericanos, atesoramos una historia tras de nosotros. El futuro no nos perdonaría haberla traicionado. No cabe duda que el tercer mundo deberá conformarse como una extensa y generosa comunidad organizada. El modelo argentino incorpora y sintetiza nuestra tercera posición, pero no puede dejar de reconocer que tercer mundo y tercera posición no significan lo mismo. La tercera posición es una concepción filosófica y política. No todos los países que integran el tercer mundo participan necesariamente de ella. Es prudente admitir, en consecuencia, que la fortaleza del tercer mundo ha de residir precisamente en la sólida configuración de un movimiento que respete la pluralidad ideológica, siempre que conserve el denominador común de la liberación. Por otra parte, existen como factores aglutinantes la comunidad de propósitos, la vocación mundial auténtica y el hecho de que nuestros países alberguen grandes reservas de recursos naturales no reproducibles. No se trata de promover una suerte de revancha histórica, solo de usar positiva y creativamente los recursos que la historia ha puesto en los países del tercer mundo como condiciones básicas de la sociedad mundial universalista que nosotros queremos. La configuración del tercer mundo no debe realizarse por generación espontánea. Por el contrario, debe surgir de un proceso deliberado y consciente y por lo tanto programado. Su realización requiere toda la eficiencia necesaria para que la comunidad del tercer mundo quede al abrigo de oposiciones disolventes, tanto internas como externas. La experiencia nos indica que un tercer mundo vinculado solo a través de lo sociopolítico será inevitablemente débil en su conformación, mientras que si actúa en profundidad con vínculos económicos bien definidos, habrá de gestar su propia importancia económica. Desde el punto de vista geopolítico, se trata de lograr un nivel aceptable de coincidencias entre todos los países que se hallan en la franja industrial del hemisferio norte, con las inevitables excepciones. Estoy pensando en América Latina, África y Medio Oriente y Asia, sin distinción ideológica. Los intentos de aproximación internacional han surgido generalmente a partir de problemas concretos y sin una previa visión universalista. En este sentido, no respondieron a las auténticas necesidades de los pueblos, sino a los intereses particulares de los grandes grupos de poder. Es preciso ahora revertir el proceso, labrando a la luz de la voluntad de los pueblos los procesos que habrán de contribuir a la futura comunidad mundial. El hombre es el único ser de la creación que necesita habitar para realizar acabadamente su esencia. El animal constituye una guarida transitoria, pero aquel instaura una morada en la tierra. Esa es la patria. Es mi deseo que nadie bastardee la palabra patria, convirtiéndola en un rótulo vacío. Nuestros heroicos próceres no necesitaron desgastarla para comprender que alude a esa profunda morada que recíprocamente habita en el corazón de cada uno de los hombres. El universalismo constituye un horizonte que ya se vislumbra y no hay contradicción alguna en afirmar que la posibilidad de sumarnos a esta etapa naciente descansa en la exigencia de ser más argentinos que nunca. El desarraigo anula al hombre y lo convierte en indefinido habitante de un universo ajeno. En esta etapa de mi vida quiero como nunca para mis conciudadanos justicia y paz. Convoco con emoción a todos los argentinos
a hundir hondas raíces en su tierra grande y generosa como único camino esencial para florecer en el mundo. Bueno, esta es la conclusión del modelo argentino para el proyecto nacional, que justamente tiene como sintetizados muchos de los conceptos fundamentales de lo que hacen a la doctrina peronista, el cual está bueno analizarlo por partes, dado que en sí son prácticamente 2 hojas, 4 carillas, pero que condensan una profundidad conceptual que es bastante importante y que uno cuando termina de leer esto se da cuenta que no está incorporado en el debate y en la discusión política actual, sino que todo justamente transita por las vías de la chicana, los conceptos vacíos, los eslogan repetitivos, pero que en definitiva no hay profundidad en el pensamiento ni tampoco en el discurso. Entonces, por tanto, no podemos llegar a la profundidad de los problemas ni a las soluciones que nos atraviesan, porque esto que nos está pasando actualmente como humanidad, como planeta Tierra, está asentado también justamente en todo un desarrollo histórico que Perón pudo vislumbrar ahí a mediados de los años 70 y que justamente como producto de lo que había sido el exilio y el poder estar en otros lugares alejados de la Argentina y vislumbrar un poco también en profundidad la situación que estaba atravesando Europa y otras partes del mundo, eso lo hizo poder concluir toda esa experiencia en esta maravillosa obra. Entonces, cuando habla de la Argentina en la comunidad mundial, es justamente la reafirmación del ser nacional dentro del concierto de naciones. Y la diferencia de este tipo de nacionalismo, que es un tema recurrente también muchas veces en la discusión con sectores de izquierda, que no son patriotas, por decirlo así, aquellas expresiones de si se quiere extrema izquierda, no reconocen la patria, la bandera ni el himno, y se lo asocia como un concepto de derecha, entre comillas. Pero el nacionalismo que propugna el peronismo tiene que ver con un amor propio, digamos, hacia el pueblo, hacia su suelo y hacia su historia, pero que no niega la existencia y la necesidad del resto de los pueblos del mundo, dado que no tenemos una vocación imperialista, como si le pasa a otros pueblos de un profundo nacionalismo, pero que desprecia al resto de los pueblos hermanos. Esto es básicamente la concepción anglosajona que partió o nació de los pueblos europeos y que después se extendió. Bueno, justamente los yanquis son hijos de los ingleses y en ese sentido justamente han heredado esa concepción xenófoba y supremacista respecto al resto de los pueblos del mundo, y es por eso que justamente siempre tuvieron una vocación imperialista de dominar, de destruir, de someter a los distintos países en función de sus intereses. Las ocasiones en que el tercer mundo, la Argentina en particular y el resto de los países hermanos han entrado en conflictos bélicos tuvieron que ver con la liberación justamente de esos imperialismos dominantes en su momento. Primero el Imperio Español y después también el imperialismo inglés, que tiene ocupado casi un 25% de nuestro territorio, si consideramos como tiene que ser la plataforma marítima y que somos un país bicontinental, dado que también justamente la proyección que tenemos en la Antártida es un reservorio clave, que es hacia donde apuntan en definitiva los ingleses, y que eso, bueno, hoy en pleno siglo XXI sigue siendo un enclave colonial de los pocos que quedan en el planeta Tierra. Lo tenemos acá en nuestro suelo. Entonces, este concepto del imperialismo no pierde vigencia, como vemos, y actúa además de otras maneras. Por ejemplo, lo que pasa con China, que ha desarrollado justamente un imperialismo comercial, donde nos inunda de productos baratos producidos en su país, y que eso destruye la industria de cualquier nación en la que ingresa, dado que manejan precios con los cuales son imposibles competir, porque justamente están direccionados y orientados a la destrucción del trabajo en los países donde se proponen justamente desembarcar. Entonces todo esto genera problemas sociales, económicos, políticos
en los países que se encuentran sometidos. Entonces estos sí son nacionalismos excluyentes que no se integran y que no buscan una integración mayor. Entonces, decíamos al principio, el peronismo es un nacionalismo popular de brazos abiertos que plantea las posibilidades para todo aquel que de buena fe quiera venir y trabajar en esta tierra. De hecho, así ha sucedido en numerosas corrientes inmigratorias que se sucedieron a lo largo de nuestra historia y que conformaron también el pueblo tan diverso y heterogéneo que tenemos, pero atravesado por un mismo sentimiento de nacionalidad y patriotismo que a veces y muchas veces no encuentra la coincidencia en términos políticos. Siempre rescato como ejemplo lo que fue la manifestación de haber ganado el mundial, el último mundial, que esa manifestación popular que se ve en las calles es un poco lo que deberíamos proponernos como unidad entre los argentinos en términos políticos y en proyecto nacional, porque ahí justamente estaría la fortaleza de poder constituir justamente un camino de liberación. Y es por eso también que rescato justamente el espíritu con el cual regresa Perón y nos presenta esta obra, porque él se ofrecía como prenda para la reconstrucción de la unidad nacional. Entonces ahí fue donde actualizó una de las verdades del peronismo, esa que dice que para un peronista no puede ni haber nada mejor que otro peronista, para reescribirla y decirnos que para un argentino no puede ni haber nada mejor que otro argentino. Entonces ahí ya tenemos un marco de unidad nacional que necesitamos generar y construir para esta etapa en que se nos viene, dado que la profunda división en la que nos encontramos, esa famosa grieta de la que tantos hablan, es justamente el impedimento que tenemos para poder determinarnos un objetivo común y trabajar mancomunadamente todos, cada uno desde su lugar, en pos de esa meta, de ese horizonte, y que justamente hace una clase política a la altura de las circunstancias, que entiendan esta necesidad y que la pongan en práctica con una vocación justamente de servicio a la patria que tan necesaria es en este momento. Entonces estos son un poco los principios, en definitiva, que contextualizan también lo que tiene que ver con esta obra y que justamente en este momento de integración ya cada vez más profunda en las comunicaciones, en la tecnología, el acortamiento de las distancias y de los tiempos que existen en este momento de la humanidad, es necesario poder también ofrecer una perspectiva de recambio y evolución que permita al conjunto de los países ponernos de acuerdo en temáticas que las menciona justamente en esta primera parte como grandes problemas mundiales que ya en el 73 se avisoraban como la importancia que le estamos dando hoy, que es la superpoblación en relación con las disponibilidades de recursos, especialmente alimentos. Recordemos que en la parte de Latinoamérica, nuestra región es uno de los mayores reservorios de recursos naturales de la humanidad. Entonces es por eso también el interés que están volcando los países centrales en nuestro territorio, ya sea por las reservas acuíferas, el litio, los minerales, las tierras raras, el gran pulmón para el planeta que es el Amazonas. Entonces así, si enumeramos, vemos que es una tierra enormemente bendecida por la cantidad de recursos que tiene, y eso también hace inexplicable el hecho de la miseria y la pobreza que vemos en toda nuestra región, pero que justamente, como venimos diciendo, tiene que ver con la acción de esos países que vienen a saquearnos y someternos. Entonces, esta superpoblación que existe con un consumismo absurdo, que no responde a necesidades fundamentales y esenciales, sino simplemente al mero hecho de consumir por el consumo mismo, es algo que justamente está agotando los recursos naturales, que este es el segundo punto dentro de los problemas que plantea Perón, que es justamente el agotamiento de los recursos naturales no renovables, y que lo vemos justamente en lo que es la explotación de el petróleo con todos sus derivados y las grandes consecuencias que genera eso en el tercer punto, que es el ámbito ecológico y la necesidad de su preservación, que hoy es un tema de agenda a nivel global, pero que muchas veces termina siendo también como una excusa de los países centrales para evitar que los países sometidos se industrialicen.
Entonces, con el discurso del cuidado del medio ambiente, nos impiden explotar nuestros recursos naturales, pero se los terminan cebando ellos. Entonces, no es ni una ni la otra, sino el uso consciente y responsable de lo que poseemos, de aquello que podemos explotar en las condiciones en las que no genere ningún daño o el menor daño posible, tanto para el medio ambiente como para el ser humano, dado que muchas veces tiene que ver con comunidades que viven en zonas que pretenden ser explotadas. Entonces estos 3 puntos forman parte hoy de las principales problemáticas en las que debería haber un acuerdo internacional del conjunto de los países y también con la responsabilidad que le compete a cada uno, porque los países centrales justamente son los que más contaminan y los que en teoría tienen como un discurso más abiertamente ambientalista, pero ahí vemos las contradicciones de lo que significa toda esta explotación. Entonces, si hubiera o existiera una conciencia del ser humano y sobre todo de las distintas naciones de comprender en profundidad este problema y avanzar en soluciones reales, el acuerdo podría ser muy fácilmente alcanzable. Tendría que ver también con cambiar una matriz productiva y una lógica de consumo, que es la que nos ha llevado a esta situación. Pero bueno, como decíamos al principio, ya desde los 70 Perón planteaba esto y hoy lo vemos como una realidad concreta, entonces justamente no hemos avanzado mucho, sino que se ha retrocedido. Y que, como también decía Perón, el año 2000 nos encontrará unidos y dominados, y hoy estamos gravemente sometidos también en distintos niveles por justamente los intereses foráneos de siempre. Bueno, antes de seguir con algunas de las conclusiones de esta obra, vamos a ir con una pequeña tanda comercial y en unos minutos volvemos con más Mundo Peronista Radio. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, senador provincial, Departamento La Caldera. Porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está atascada, mi amor.
que brilla es oro, no quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado, destino taimado, y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Y si tocino gira no es bola, o es bola atascada y no sirve para nada, mi amor. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente, como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reírse y llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos altos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos.
se quiebran todos los sentidos con rock and roll. Fue que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre hasta cielo razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca muy lejos y no pudieron reír sin llorar. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo. Lo reprimido cuando está acá. Bien, estamos de vuelta en Mundo Peronista Radio. Compartimos las vías de contacto para aquellos que quieran comunicarse. 387-5397-295. Bueno, estábamos con las reflexiones sobre las conclusiones del modelo argentino. Y habíamos mencionado los grandes problemas que planteaba Perón para la humanidad, que tenían que ver con la superpoblación, con escasa disponibilidad de recursos esenciales, principalmente alimentos, el agotamiento de recursos naturales no renovables y la preservación del ámbito ecológico. Entonces, bueno, esto justamente planteaba para los hombres del futuro lograr una integración que no sea una nueva política imperialista enmascarada, y que realmente tenga que ver con solucionar estos problemas fundamentales de la humanidad. Bueno, después otro de los conceptos tenía que ver con la concepción en la que Perón planteaba que se desarrollaba la evolución de la humanidad y que decía va en integraciones cada vez mayores, es decir, arrancado desde el hombre individual, pasando por la familia, la tribu, la comunidad. Y eso ha trascendido justamente a la conformación de pueblos, que después se transformaron en naciones, que fue justamente la etapa que le tocó vivir a Perón, o sea, básicamente la consolidación de los nacionalismos. Y ya se avisoraba la siguiente etapa, que tenía que ver con el continentalismo. Él ponía de ejemplo en ese momento la Unión Europea, que era lo que se estaba gestando, y como última etapa iba a ser el universalismo, ya con una integración a nivel mundial de la humanidad. Pero justamente dentro del continentalismo, también pensando en lo que tiene que ver con la integración regional, él decía que no había la liberación de un país no era posible si la región a su vez tampoco se liberaba. Y eso tiene que ver con algo que él propuso, que se tituló en algún momento Los Estados Unidos de Latinoamérica, que justamente a través de la integración entre los países hermanos sudamericanos, con los que compartimos una historia, un idioma, una religión, esto sí puede ser rescatado como un legado del Imperio Español, que justamente en la conformación de todo lo que fueron los virreinatos, compartíamos en grandes extensiones de territorio el mismo idioma, la misma religión y una historia común atravesada justamente por esta dominación, pero que a través del plan continentalista de nuestros próceres se produjo la liberación también de todos esos países que conformaban los distintos virreinatos. Entonces, esto es la base para la constitución de una integración regional
Además, por la complementariedad de recursos que poseemos en Sudamérica, mencionábamos en la primera parte lo que hace a la reserva de recursos naturales, las cuencas acuíferas, el Amazonas, el Triángulo del Litio. Es decir, hay zonas que son compartidas por distintos países, países limítrofes, pero que si se pudiera conformar un bloque regional, las posibilidades serían enormes, tanto de desarrollo local como de influencia sobre la economía mundial, dado que siempre terminamos sometidos por potencias fuera de la región. Entonces, esta necesidad de integración continental significa una reafirmación de nuestro ser nacional también, dado que compartimos muchas cosas, como decimos, con los pueblos hermanos, y a su vez es el principio de lo que había intentado Perón en su momento con el ABC entre Argentina, Brasil y Chile, el poder generar algo que después, más recientemente en la historia se conformó como el Mercosur, pero que en ese momento tenía justamente toda la intención de poder sentar las bases de cooperación económica e integración regional entre estos tres países que conformamos el Cono Sur, y que si pensábamos justamente en la complementariedad de recursos, la proyección sería enorme. Entonces, nuestra reafirmación del ser nacional tiene que ver también con tener una perspectiva de integración continental, porque es un paso intermedio necesario para lograr también la integración universal, dado que considero que justamente los pueblos del tercer mundo, particularmente en la región de Sudamérica, tenemos unas características muy particulares que nos distinguen del resto de los pueblos de otras latitudes, y que hay una esencia ahí y una cosmovisión de la vida que tiene que ver también con nuestros pueblos originarios, y que es mucho más integral con nuestro entorno, con el ambiente y con lo que hace a los principios humanos en sí, ¿no? Porque encuentro lazos y bases de solidaridad que creo que tienen que ver con esa cosmovisión comunitaria, a diferencia de otros lugares donde hay una lógica más individualista de las cosas. Pero acá justamente algo particular de los pueblos originarios tenía que ver con esa idea de vida comunitaria. De hecho, pienso en las comunidades wichí que justamente se basan en esa lógica. La propiedad de sus territorios es comunal. Entonces, más allá de todos los análisis que podamos hacer, ahí sí hay una cuestión, una cosmovisión de integración con lo que es el medio ambiente, porque ahí está justamente los recursos de subsistencia. Entonces, en toda esta depredación que se ha hecho en este último tiempo, con la deforestación y la destrucción de enormes zonas de bosques nativos, justamente estamos atentando contra esos principios de vida y que garantizan la sustentabilidad de esas comunidades. Entonces, me parece volver un poco a las raíces también es rescatar todo eso de lo que hace nuestra identidad, porque nosotros, al ser un pueblo mestizo, producto de esa colonización que ha sido así, violenta y forzosa, pero que en definitiva el resultado ha generado un pueblo nuevo con todas las características distintivas que podemos ver en nuestra tierra. Entonces, esta idea del continentalismo es importante porque también no es contradictoria con el nacionalismo, o sea, se puede ser nacionalista y continentalista a la vez, porque, como decíamos, es un nacionalismo de brazos abiertos que busca justamente la integración entre los seres humanos, en definitiva. Y justamente acá habla también de la tercera posición como una concepción filosófica y política. Lo hemos explicado en la comunidad organizada, y el modelo argentino rescata muchos conceptos también. Así que ahí está justamente la base filosófica, que decía Perón también, no hay que confundirlo con el tercer mundo, dado que ahí ya puede haber una pluralidad ideológica, pero en sí, como tercera posición, tratamos de estar por fuera de lo que son los imperialismos o las lógicas dominantes, que tienen que ver con el individualismo extremo y con la anulación del individuo por parte del Estado.
Entonces nosotros buscamos la integración individual consciente en aporte con lo colectivo. Y justamente, Perón habla de la integración del tercer mundo, pensando en África, en Asia, que en Medio Oriente justamente también, donde están todos los pueblos que están siendo sometidos. Entonces ahí hay toda una línea de integración donde padecemos el mismo sometimiento. Bueno, no diría exactamente el mismo, porque hay pueblos en Medio Oriente que están siendo aniquilados. Hablo de la Franja de Gaza puntualmente, pero que hacia ahí va encaminado los intereses de dominación imperial. Entonces, esta aproximación internacional se hace desde otra cosmovisión, desde otra lógica, digamos, de analizar las cosas, y justamente el universalismo como ese horizonte en el cual se va a producir justamente la integración total de la humanidad. Necesitamos que sea bajo principios que realmente busquen la realización del ser humano, porque a esta altura ningún ser humano va a poder realizarse si es que la humanidad en su totalidad no se realiza, y esto lo vemos porque justamente está en peligro la supervivencia misma de la humanidad como especie, dado el nivel de deterioro y de destrucción que se está realizando en el planeta, sumado a las guerras, las hambrunas, y bueno, básicamente lo que se está buscando es la aniquilación de gran parte de la población, que para ese pequeño grupo que gobierna el mundo, que son los más ricos del planeta, todos nosotros sobramos. Entonces, justamente creo que este modelo argentino para el proyecto nacional sienta las bases de lo que tiene que ser la reconstrucción de nuestra patria, pero con una perspectiva universalista, porque la Argentina en este sentido tiene mucho para aportar en el concierto de las naciones, pero no lo vamos a poder lograr o no vamos a poder transmitir un mensaje si nosotros primero no resolvemos nuestros problemas internos. Y me parece que también, llegado a la situación en la que estamos, tan crítica y tan frágil a nivel social, es necesario ponernos de acuerdo sobre puntos básicos para poder avanzar en reconstruir todo esto que viene siendo destruido, pero sobre todo fundamentalmente el espíritu del ser humano y el espíritu de nuestra comunidad, los lazos sociales, la solidaridad, la cooperación mutua, y justamente sentar eso como base para repensar cómo accionamos tanto desde lo comunitario, lo social, lo político, lo económico, y sentar las bases de una nueva humanidad, que me parece que es lo que estamos necesitando en este momento. Más allá de las concepciones ideológicas, religiosas de cada uno, entiendo que puede haber principios básicos que nos unifiquen, principios humanos fundamentales que hacen a las necesidades y a los deseos de todos, de poder vivir bien, de que no nos falte nada y que cada uno pueda realizarse dentro de las cosas que quiera hacer, porque en definitiva el planeta y nuestra región en particular ha sido enormemente bendecida con todos los recursos que necesitamos para poder desarrollarnos plenamente. Entonces no tiene sentido que todo esto sea apropiado por unos pocos para que lleven un estilo de vida totalmente absurdo e irracional, mientras tantos otros padecen y sufren todos los días las necesidades por la carencia de los elementos básicos para la vida. Entonces esto ya a esta altura de la humanidad, con todo el desarrollo que hemos logrado, con todos los avances que hemos tenido, no ha sido acompañado también por un desarrollo espiritual y de conciencia que nos haga responsables de nuestro modo de vida y de la organización que nos hemos dado a nivel humanidad para habitar esta tierra. Entonces, sin irnos mucho más por las ramas, de esta manera concluimos con lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional. La verdad que es una de mis obras favoritas de Perón. Siempre lo pongo como el tercero de una trilogía que me parece la fundamental de la doctrina, que es la comunidad organizada.
el Manual de Conducción Política y el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que son los 3 libros que hemos desarrollado a lo largo de toda esta temporada dentro del programa que iniciamos en esta radio. Así que esperamos que les haya gustado. Invitamos a todos aquellos que quieran repasarlo. Hay distintas ediciones, pero bueno, esta la que hemos leído es la del Sindicato de Luz y Fuerza. La verdad que es una edición concreta, cortita y al pie, que me gusta mucho. Van a encontrar un montón de contenido en internet, tanto en YouTube, de videos, streamings, como publicaciones también por internet, que pueden encontrar PDFs gratuitos. Simplemente buscan el título del libro y ahí tienen para seguir indagando. Nosotros nos estaremos reencontrando la semana que viene con alguna novedad y mientras tanto les deseamos que tengan un buen fin de semana. Mandamos un saludo a todas las madres, que el domingo estaremos festejando su día y esperamos que pueda ser una agradable jornada en familia y que todas la puedan disfrutar. Así que los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio. Nos estaremos encontrando en la próxima edición de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima.